Esta semana, de nuevo, ha sido una semana convulsa. Las noticias que llegan de Roma sobre los supuestos posibles fraudes multimillonarios hacen que parezca una nube de cuchillos desenvainados que vuelan por los aires y que matan a unos y a otros, o el honor, por lo menos, de unos y de otros. Conviene recordar que es fundamental la presunción de inocencia. Yo no sé si el ex cardenal Becciu es culpable o no. Él tiene derecho a ser juzgado. Y después los jueces decidirán si es culpable o no es culpable. Pero es que no solamente es el ex cardenal Becciu. Se ha sabido que el Papa tenía una cuenta privada, querida por él desde el año 2015, para sus obras de caridad personales, con la cual de ahí ha sacado dinero para ayudar, por ejemplo, a obispos en situaciones difíciles, diócesis en situaciones difíciles, y que de esa cuenta le han robado o han desaparecido también posiblemente, porque hasta que no haya sentencia y no haya juicio no se puede saber con certeza, pues le habrían robado 25 millones de dólares aproximadamente. Bueno, pues también contra el Papa acusaciones de por qué tenía esa cuenta, de por qué no la tenía. Repito, tenemos que tener mucho cuidado en respetar para todos la presunción de inocencia, para el cardenal Becciu, para el Santo Padre, para cualquiera. Me parece que la lección de lo que ha ocurrido con el cardenal Pell, que fue masacrado en los medios de comunicación con una acusación muchísimo peor que la que está recibiendo el ex cardenal Becciu, bueno, pues creo que esa lección parece como si se hubiera olvidado rápidamente. Un señor completamente inocente, acusado de una cosa espantosa, que estuvo un montón de meses en la cárcel en aislamiento y que resultó ser totalmente inocente. Si no respetamos la presunción de inocencia para todos, insisto, esto es una carnicería que no hace más que daño a la verdad, a la justicia, a la Iglesia. Y quizá sea eso lo que buscan unos y otros. Por eso me parece providencial que el Santo Padre esté este sábado en Asís, junto a la tumba de San Francisco, para firmar su encíclica sobre la fraternidad universal. No fue San Francisco el primero que habló de ello, pero desde luego sí el que lo inmortalizó con su famoso cántico de las criaturas. Pero la fraternidad universal de la que habla San Francisco no tiene nada que ver con el culto a la Pachamama o con otras veleidades paganas. Para San Francisco, la fraternidad, que somos todos hermanos, también con las cosas, con los animales, con las plantas, procede de que todos somos criaturas de Dios. San Francisco no dice que todos seamos hijos de Dios, somos hijos de Dios por el bautismo, aunque el término hijo quizás se puede emplear en un sentido más amplio, más general. Pero el catecismo nos enseña que la filiación divina nos viene dada como una filiación adoptiva por el sacramento del bautismo. Sin embargo, San Francisco sí dice que somos todos hermanos. Somos hermanos en tanto que criaturas de Dios. Pero esa fraternidad de que habla San Francisco, esa fraternidad universal, presupone la fe en la existencia de Dios, en la existencia de un Dios creador, un Dios amor, que crea por amor. Si quito a la fraternidad universal la fe en la existencia de Dios, no me queda nada, queda una bonita frase. Para San Francisco, esa fraternidad implicaba para las criaturas algo que hacían de forma espontánea y natural. El hermano Sol, la hermana Tierra, la hermana Luna, la hermana Muerte, alababan a Dios con su propia existencia, pero implicaba para el hombre, consciente de la fraternidad, de esa fraternidad, implicaba para el hombre una acción de gracias, obras de agradecimiento hacia el Dios creador, en el que creía
obras de agradecimiento hacia los hombres y obras de agradecimiento hacia Dios a través de las criaturas. Privado de esto, no tiene sentido hablar de fraternidad universal. Tenemos que volver al verdadero espíritu de San Francisco. Y ese espíritu de San Francisco es, ante todo, la fe en Dios. Para San Francisco era su oración preferida. Cristo era su Dios y su todo. Mi Dios y mi todo. Decía una y otra vez, mi Dios y mi todo. Si creía en el amor de Dios, creía que ese amor de Dios se manifestaba también en la creación, también en el respeto a esas obras que habían sido creadas por el mismo Dios que le había creado a él. Y además, no solamente eso, es que como no leen, el Cántico de las Criaturas no se limita a decir hermano Sol, hermana Luna, termina diciendo que cuando llegue la hermana muerte, será dichoso aquel que esté en gracia de Dios, y que el que no está en gracia de Dios se va a condenar. Eso lo dice también el Cántico de las Criaturas, y no podemos suprimirlo, ni podemos suprimir del espíritu de San Francisco la fe en el Dios creador, ni podemos suprimir la fe en el juicio de Dios. Lo que pasa es que como se manipula todo y se suprime aquello que no conviene, se ha hecho de San Francisco una caricatura de lo que fue el verdadero San Francisco. Volvamos al espíritu de San Francisco, al espíritu que nos dice que Dios existe, que Dios es creador, pero también al espíritu que nos dice que hay un juicio, que hay una vida eterna. Esto es lo que tenemos que proclamar. San Francisco hizo mucho por ayudar a los hombres. Por ejemplo, el cuidado a los leprosos en Asís, pero siempre lo hizo todo por amor a Dios. Si olvidamos esto, si a esa fraternidad universal le privamos de la fe en el Dios creador, de los derechos de ese Dios, del agradecimiento debido a ese Dios, cuidando de las criaturas y amando a los hombres, entonces esa fraternidad universal lo que sirve es para ponernos a todos mirando al oriente. Y no me refiero precisamente al sitio por donde sale el sol. Nosotros miramos al cielo. San Francisco miraba al cielo, con los pies en la tierra y con las manos, por amor a Dios, llenas de amor a los hombres y a las criaturas. Volvamos al espíritu de Asís, volvamos al espíritu de San Francisco, al espíritu del agradecimiento al Dios que nos ama, tanto más urgente y necesario, repito, en un tiempo como este, en que los cuchillos están desenvainados y vuelan por los aires causando víctimas mortales. Presunción de inocencia para todos, no solamente para unos. Presunción de inocencia para todos. No olvidemos lo ocurrido con el cardenal Pell. Y fraternidad universal porque creemos en el Dios creador, en el Dios amor, pero también en el Dios juez y en la vida eterna. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.